Buenas noches. Otra vez, son las 9:07 de la noche. Hoy me acompaña una persona que yo creo que ustedes conocen. No trabajábamos juntos desde hace como 3 años, más o menos. 3 años. ¿Cómo está, ciudadano? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme. Exacto. Si me hacía falta verlo un poco más allá de un café y compartir un almuerzo. Así, en acción, en caliente. No, y quería que agarrar toda la información que usted trae. Bueno, no, pero mejor que la que usted maneja, imposible. No está en Venezuela, pero ¿cómo sabe? Mire, Chinese, vamos a entrevistar a Gerardo Blay. Gerardo, buenas noches, alcalde de Baruta. Buenas noches, Leopoldo. Creo que es Chayna la que está contigo, ¿no? Así Sí, es, señor. alcalde. Buenas noches. Bienvenido. Qué placer y qué gusto que estén los dos. Es una especie de déjà vu. En esta noche como hacía, yo creo que más de 3 años que no estábamos juntos. Exactamente. Estoy vía Skype y ustedes juntos, ¿no? Saludos. Gerardo Blay es un hombre que maneja el derecho y el derecho constitucional ha sido una de sus fuentes. Ayer, como les decía anteriormente, quedó una duda sobre, viene el revocatorio y a los 30 días el presidente tiene que irse y se convoca unas elecciones. El presidente que quede electo es para terminar el periodo o dura todo el periodo o comienza un nuevo periodo constitucional. Bien, Leopoldo, el artículo 72, que es el que contiene lo que se refiere al referendo revocatorio, hay que concatenarlo con el artículo 233 de la Constitución. El artículo 72 te dice que si el revocatorio se da dentro de los primeros 4 años de mandato, entonces se procederá a la sustitución del funcionario revocado conforme a lo que determina esta Constitución, la Constitución del 99. Por eso es que hay que irse entonces al 233, que señala que se produce una falta absoluta cuando un presidente es revocado. Y si es revocado dentro de esos primeros 4 años de su mandato, entonces debe convocarse una elección a los 30 días para elegirse un nuevo presidente. Ese nuevo presidente, y además el presidente, una vez que es revocado, sale de la presidencia, sale de Miraflores, no es que está 30 días allí, queda el vicepresidente encargado por esos 30 días, solo por esos 30 días, si es dentro de los 4 años, para que se convoque, para que se celebre esa elección y se elija un nuevo presidente. Ese nuevo presidente que se va a elegir, entonces entra en vigencia el artículo 233, que determina que cuando se produce la falta absoluta dentro de los primeros 4 años, el nuevo presidente electo lo que va a hacer es culminar el periodo del presidente que ha sido revocado o cuya falta absoluta se produjo por cualquier otro motivo, renuncia, insania mental, fallecimiento, como sucedió con el presidente Chávez, etc. Lo que pasa es que el presidente Chávez fallece ya, bueno, sí, estaba comenzando. Fíjate que Maduro es uno de esos casos, porque Maduro está terminando el periodo presidencial de Chávez. Chávez fue reelecto y Maduro entonces a los 30 días se presentó a un proceso electoral a los 37 días exactamente, para culminar el periodo de Chávez. Lo que pasa es que Chávez se murió pues casi que comenzando su mandato, su reelección en este periodo. Así que quien sustituye a Maduro si la elección es este año y hasta el 10 de enero puede hacerse, va a terminar el periodo presidencial. Si no se produce antes del 10 de enero el referendo revocatorio, supuesto negado, ya estamos viendo las presiones internacionales que están habiendo. Aquí el 1 de septiembre vamos a salir todos a tomar Caracas para producir las presiones, porque sí hay tiempo además para poder celebrarlo. Pues si el referendo en ese supuesto negado, que fuese después del 10 de enero, que fue el día de toma de posesión de Chávez, no de Maduro, y por eso es que hay que tomarlo desde el 10 de enero, pues ese referendo revocatorio que se produzca en los últimos 2 días, dice el 233 que esa falta absoluta, entonces la cubre el vicepresidente de la República para terminar el periodo. Pero ahora, en ambos casos, ya sea eligiendo un nuevo presidente o
que se nombre un vicepresidente o que el vicepresidente pues tome posesión para finalizar los últimos 2 años. Ambos son para finalizar ese mandato. Y una vez que se termine ese mandato, tiene que haber un nuevo proceso electoral para elegir al presidente de la República. Alcalde, explicado de esa manera, pues se entiende muy bien y cualquiera podría decir que no hay ningún tipo de dudas, pero ahora, ¿cómo queda la interpretación por parte del Consejo Nacional Electoral, la interpretación también por parte del Tribunal Supremo de Justicia? Porque si bien hemos visto en los últimos meses, pues tiene como que un concepto totalmente distinto o interpreta totalmente distinto lo que está en la Constitución. Bueno, no es que interpreta, es que ha reformado la Constitución constantemente en sus sentencias de la Sala Constitucional. Y el CNE, además, como tú lo has mencionado, ha violado constantemente la Constitución Nacional. El CNE es el órgano electoral del país, el poder electoral que está allí para hacer elecciones, esa es su función, no para obstruir elecciones, para que se ejerzan derechos en una democracia supuestamente participativa que se vendió a cada uno de los venezolanos cuando votaron por esta Constitución. Entonces, cuando eso no se cumple, cuando el poder electoral pone trabas y trabas y trabas, evidentemente no está cumpliendo con sus funciones y está violando la Constitución. Pero más grave es la Sala Constitucional. Fíjate que en la sustitución presidencial, para volver al tema, que se hizo cuando el presidente Chávez murió, no se cumplió la Constitución. ¿Por qué? Porque el vicepresidente era Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tenía que separarse del cargo conforme a la Constitución para poder ser candidato en esa campaña de apenas 30 días para medirse contra Capriles. No se separó del cargo porque la Sala Constitucional le permitió ser presidente encargado y candidato presidencial, cuando la única excepción que tiene en la Constitución es que usted se puede quedar en el cargo de elección popular si va a ser reelecto, solo si va a ser reelecto para ese mismo cargo. Claro. No era presidente electo, él ahora, no era presidente en ejercicio electo, era un presidente encargado, un vicepresidente encargado de la presidencia. Así que no sabemos qué pueda inventar la Sala Constitucional en esta ocasión, pero la letra de la Constitución es muy clara. Yo creo que los supuestos del 72 y del 233 son muy claros, están muy bien establecidos. Por lo tanto, el presidente revocado antes de que terminen los 4 años tiene que irse inmediatamente después que se produzca la proclamación del poder electoral sobre los resultados electorales de la presidencia de la República, entregarle al vicepresidente, quien se encarga por 30 días mientras se celebran unas elecciones para que se elija un nuevo presidente y ese nuevo presidente culmine este periodo. Ahora, por eso es que la mayoría de los cancilleres conocen de la Constitución venezolana y están dando las declaraciones que están dando. Ahora, Gerardo, más allá de este marco jurídico, está el tema político. ¿Cómo sientes a esta altura el tema político venezolano y la factibilidad que lo que señala la Constitución, lo que manda la Constitución, se cumpla? ¿Qué es lo que estamos viendo, Leopoldo? Y lo sentimos a diario. Estamos viendo un gobierno sostenido por una institucionalidad cooptada, tomada completamente. Es un gobierno muy débil, donde tú vas en la calle, lo que te está pidiendo la gente es, bueno, vamos a revocarlo, vamos a salir de esto no se puede seguir así. Cuando oyes lo que están diciendo sobre este aumento, el mismo pueblo lo que te está diciendo es, ahora viene más inflación y ahora las cosas se van a costar más. Otra gente te dice, ya yo no aguanto más, esto está pero desesperado, etc. Y yo creo que el referendo es la válvula de escape para una salida pacífica, constitucional, democrática en el país. Siento que el gobierno está jugándoselas muy duro delante del país, que más de un 80% lo rechaza, delante de la comunidad internacional, que toda ya se ha dado cuenta de lo que sucede en Venezuela, gracias a muchos como ustedes que están afuera y que están haciendo eco de todo lo que sucede aquí todos los días. Y efectivamente, yo creo que el gobierno es muy débil, pero pues no sé si va a lograr sostenerse con esa institucionalidad. Yo creo que el derecho y la calle se va a imponer. Y la calle viene muy fuerte.
Mucha gente que no ha ido a las últimas concentraciones, a las últimas marchas, que ha estado como desesperanzada, tú las estás escuchando, esta vez sí voy, esta vez sí voy, yo el 1 de septiembre no voy a hacer nada, sino ir para la marcha, ir a la concentración. Todavía la mesa de la Unidad Democrática no ha determinado qué es, pero yo creo que si damos una muestra importante de un músculo de calle de muchísima gente, miles de personas, 1 millón de personas en la calle, yo creo que va a tener que la institucionalidad repensar, y me refiero al Consejo Nacional Electoral, a los magistrados de la Sala Constitucional, a todos aquellos que han servido de bloque, de pared, de freno, de obstáculo para que nosotros podamos celebrar un referendo revocatorio presidencial este año. Evidentemente hay un cambio de discurso, porque antes decían muchos de sus voceros, no va a haber referendo revocatorio ni este año ni el que viene. Olvídense. Y además, algunos agregaban, ni este año, ni el que viene, ni nunca. Ahora están diciendo, bueno, este año no va a ser, porque ustedes se equivocaron, no sé cuánto, eso es falso, nadie se equivocó aquí. La Constitución no dice que si usted cumple la mitad del mandato al día siguiente, usted tiene que meter la solicitud. Usted puede hacerlo en cualquier momento. El que ha retrasado el proceso es el Consejo Nacional Electoral y lo sigue retrasando. Pero ellos están cambiando el discurso y eso es bien interesante políticamente, porque ahora no están diciendo, bueno, no es este año, podría ser el año que viene, ya no están diciendo que no es ahora ni nunca, lo cual significa que vamos avanzando y que la presión les está llegando muy duro, pero no es la presión solamente de los dirigentes políticos, no es la presión de la Mesa de la Unidad Democrática, no es la presión de los actores políticos, yo creo que es la presión del pueblo mismo que ya no aguanta más. Alcalde, usted que menciona el tema de la movilización del 1 de septiembre, cómo las personas se están uniendo y manifestando, no solamente para hacer un llamado a que se active el revocatorio en contra de Nicolás Maduro, sino también por otros motivos. Las colas interminables para conseguir los alimentos, los productos de primera necesidad, el tema de la inseguridad. Se podría llamar que es un combo básicamente de reclamos y de quejas los que las personas van a ir a manifestar ese 1 de septiembre. En este momento, eso que mencionaba el ciudadano al comienzo del programa en su editorial, lo que parece ser una política de Estado con la inseguridad, ¿cómo se combate? En paralelo con el referéndum revocatorio, en paralelo con la necesidad de ir a buscar los productos, ¿el pueblo cómo lo maneja? Mira, yo no creo que aquí haya una política de Estado real y coordinada para combatir la inseguridad en Venezuela. Y por lo tanto, muchas veces uno piensa que hay un poco de complicidad. Voy a decir algunas cosas que como alcalde me he enterado. El anterior ministro, que usted se está estrenando, y está retomando los planes, por cierto, todos de Rodríguez Torres, de cuando Rodríguez Torres fue ministro, ya hace más de 2 años. Que lo entrevistó usted, alcalde, y se quedó callado sobre las posibilidades de ser candidato presidencial. No dijo ni sí ni no, pues. No dijo ni sí ni no, exactamente. Sino tampoco lo negó, evadió, vamos a decir así. Pero fíjate tú que tomó los planes de Reverol de lo que era el plan de patrullaje inteligente, todo lo que significaba los cuadrantes, ha sacado otra vez todas las fuerzas a la calle, pero es un crimen que desde hace más de 1 año habían 400 y tantas patrullas en un estacionamiento que pertenece al Ministerio de Interior y Justicia, y el ministro anterior saliente nunca repartió esas y ni entregó a ninguna policía, ni siquiera a las de ellos. Con la falta de equipamiento que hay en Venezuela, con la dificultad que hay para conseguir patrullas, repuestos, para poder repotenciar nuestras patrullas, no entregó nunca esas patrullas. Las consiguió ahí y ahí las dejó y no las entregó. Reverol acaba de entregar hoy una cantidad de patrullas. A nosotros nos entregó 2 nada más, pero bueno, bienvenida a las 2 en esta situación de crisis tan fuerte que está pasando. Le entregó a Chacao, le entregó a Sucre, le entregó a Latillo, le entregó a Miranda. Creo que por lo menos en eso no puede haber discriminación política. Vamos a ver si continúa con estas acciones. Yo creo que la única manera de combatir la inseguridad en Venezuela es, primero, unir todas las fuerzas públicas para ello. Y me refiero a todas las policías coordinadas, tanto las policías de investigación como las policías preventivas, que son las municipales y las estadales, como las policías de orden público, como la Policía Nacional Bolivariana. Y adicionalmente, tiene que haber una coordinación muy efectiva con el Ministerio Público, con el Ministerio de Interior y Justicia,
con la Guardia Nacional, que está asumiendo funciones de orden público, que las tiene en las leyes venezolanas, pero en una segunda instancia, más bien para manifestaciones, etcétera, pero ahora la está asumiendo también para controlar el AMPA, y además eliminar de Venezuela cualquier territorio en el cual las fuerzas de orden público no puedan entrar. Esos sitios que crearon, que se llamaron zonas de paz, fueron simplemente zonas de aliviadero para la delincuencia organizada. Les voy a dar un ejemplo. Cuando a veces se robaba un vehículo aquí en Baruta, nosotros a través del GPS podíamos determinar dónde estaba el vehículo. Normalmente estaba en la cota 905, o normalmente estaba en una zona de Guarenas Guatire, o se lo habían llevado a una zona de los Altos Mirandinos. Y resulta que no podíamos entrar, porque nosotros no tenemos jurisdicción. Le pedíamos a los cuerpos de esos sitios que entraran, porque ahí estaba el vehículo robado, estaba dando la señal del GPS, y simplemente decían, no podemos sin autorización de arriba, del ministro, para poder entrar a esos sitios, porque esas son zonas de paz. Entonces, por lo tanto, no puede son haber políticas de Estado, es una política de Estado. Público, las fuerzas de seguridad no puedan entrar y desarticular. Pero no solamente como las OLP han hecho, que entran, matan o sacan al delincuente y se van. ¿Qué hace la gente de bien que vive allí? ¿Qué hace la gente que informó dónde estaba el delincuente enconchado? Se queda a la buena de Dios. Por eso es que no han podido volver a entrar como entraban antes, con operaciones selectivas, y se han producido algunas violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los informantes ya no están informando porque tienen miedo. La otra cosa que hay que coordinar es el Ministerio Público. Y finalmente, hay dos patas en esta mesa que tienen que también coordinarse para que una mesa esté derecha. Una mesa de derecha necesita 4 patas. Todos los órganos policiales, todo lo que significa el Ministerio Público, pero también los tribunales. Los negociados que se hacen en los jueces de control, cuando se llega con secuestradores, con homicidas, con narcotraficantes, etcétera, que sus abogados, que son conocidos aquí, negocian con los jueces para que salgan en menos de 48 horas, cuando hay presos políticos que no les dan esos beneficios que le dan a estos delincuentes, y además ni siquiera son juzgados. Eso que se produjo aquí, que fueron 2 reformas judiciales que fueron un fracaso, y que tenemos el sistema judicial más podrido que existe en toda Latinoamérica, donde los jueces de control se corrompen en la gran mayoría por 4 lochas y cuartillos para soltar a grandes delincuentes, que ha costado mucho detener. Esa pata está floja. Hay que hacer una inmensa reforma judicial en Venezuela. Y la tercera, y bueno, si usted ve desde la cabeza hasta abajo, pues si lo que sigue la conducta de los de abajo es lo que están viendo en las cabezas del Poder Judicial. Y finalmente, las cárceles, el sistema penitenciario venezolano, el sistema penitenciario quizá peor de Latinoamérica. No, bueno, quizás algunas cárceles de México y otras de Centroamérica podrían ser iguales a las nuestras, pero la nuestra está entre las peores, o sea, estamos igualados abajo. Y esos sistemas penitenciarios, que algunas cárceles han mejorado con la administración de la ministra, pero tiene que ser cumplida la Constitución. La Constitución y el constituyente, y esto lo apoyamos mucho cuando se estaba haciendo la Constitución, era que se descentralizara las cárceles del país. Todos los centros penitenciarios que fueran entregados a los gobernadores, y que además le dieran los recursos a los gobernadores para el mantenimiento de esos centros penitenciarios. Usted no puede centralistamente tener el control de todas las cárceles del país, de todos los estados. Por alguna le salta la liebre, como hemos visto que ha sucedido en Guárico, como sucedió antes en Nueva Esparta, como ha sucedido en tantos otros centros penitenciarios del país. Lo importante es que cada gobernador pueda atender directamente cada uno de los centros penitenciarios que están en su estado. Y esa descentralización la obliga la Constitución, y ha sido violada también durante todos los años de vigencia. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo y por haber conversado con nosotros. A ustedes, y un gran abrazo por allá a todos los que nos estén escuchando. Ahora, la sensación de inseguridad, Sheina. No es una sensación, es una realidad. La realidad existe, es así. A las 6 de la tarde, en lo que desaparece el sol, todo el mundo se va a sus hogares. Las personas que están en la calle es por necesidad, porque sí tienen que estar. Breve pausa y continuamos.